Buenos días, queridos alumnos de Historia y Geografía del sexto año básico. Soy la profesora María Leticia Faúndez e iniciaré esta clase del día jueves 3 de septiembre de 2020, ¿no es cierto? Y recuerden enviar sus tickets de salida al correo electrónico mfaundes@cmch.marista. Les recuerdo que esta es la clase de reforzamiento o retroalimentación de todo lo que hemos visto en la unidad. Esta clase se va a tratar de un resumen de la unidad de agosto y parte de julio. Por lo tanto, es un contenido que ustedes ya manejan y conocen. Así que yo voy a hacer como una pincelada, un repaso de lo que estamos haciendo para que puedan responder el ticket de salida que corresponde al final del PowerPoint. Para comenzar, revisamos el objetivo de la clase y el objetivo de la unidad, que es la organización de la República de Chile, ¿ya? Y la organización política, ¿no es cierto? Y cuáles fueron los aportes intelectuales, artísticos, científicos y tecnológicos del siglo XIX. Recuerden ustedes que después de la independencia de Chile hubo un periodo de inestabilidad política en el cual se, hubo muchos intentos, ¿no es cierto?, de establecer un orden, una organización. Todos opinaban, ¿no es cierto? Habían dos sectores muy importantes que eran el sector conservador y el sector liberal, ¿ya? Entonces, los dos discutían cuál de sus ideas era la más importante y cuál de las dos ideas iba a ser la que iba a servir finalmente para que Chile tuviese un orden, una constitución, ¿no es cierto? Y fuera un país eh, establecido como el resto de la demás comunidad que se estaban formando. Recuerden que no solamente Chile se estaba organizando, sino que otros países como Argentina, Venezuela, Perú, Brasil estaban en la misma instancia. ¿Ya? Y ahí tenemos una imagen del Palacio de la Moneda con la bandera de Chile, ¿no es cierto? Y todos los políticos y los protagonistas de ese momento histórico, ¿ya? Vamos a hacer esta línea de tiempo que aparece en esta diapositiva, es un resumen de lo que hemos estado trabajando durante la unidad, con los cuatro periodos importantes del siglo XIX, que es de 1810 a 1823 la independencia. Luego tenemos el periodo de ensayos constitucionales. Recuerden que fueron tres ensayos, ¿ya? Constitución Federal, la de Moral, ¿no es cierto? Y de las cuales de las tres no funcionaron, porque eran ajustes, es como que el país estaba aprendiendo a caminar, ¿no es cierto? Y se caía y tenía errores, hasta que de a poquitito se fue afirmando este gran árbol que es nuestra nación. ¿Ya? Eso duró desde el año 1823 al año 1830. Luego de ese periodo hay tres gobiernos en el cual entre 1830 y 1861 se imparte, ¿no es cierto?, a través de Diego Portales, la primera reforma constitucional de 1833 y que duró aproximadamente 100 años. Posterior a eso se hacen reformas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en ese periodo de 1830 a 1861 es el periodo conservador a cargo de tres gobiernos que vimos, ¿cierto? Luego de 1861 a 1891 está la época liberal, ¿ya? Aquí ocurren varios hechos importantes, varias reformas importantes a a la Constitución de 1833, ¿ya? Porque les vuelvo a recordar, el país se está ajustando, está, está ordenándose. Durante este periodo está el gobierno de José Joaquín Pérez, Federico Sañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda, que son los gobiernos que revisamos en la clase anterior. Entonces, dice aquí, el periodo comprendido entre 1810 y 1891 se caracteriza por ser un proceso de formación de un carácter nacional, ¿ya? A través de la búsqueda de una consolidación política, económica, social en Chile. Esto tiene que ver con los tres ámbitos. Recuerden que también hubo cambios a través de la educación, de la religión, que lo vimos en la clase pasada, en el cual recuerden ustedes que el Estado iba de la mano con la Iglesia Católica y en el periodo liberal, ¿no es cierto? Eso también se acabó. Comienza la independencia desde el Imperio Español y culmina con la crisis provocada en la Guerra Civil de 1891. Ese contenido lo vamos a ver en las próximas unidades junto con la Guerra del Pacífico y la Guerra Civil. Ya, para recordarles un poquito, existen dos sectores políticos
Chile estaba organizado en dos sectores. Habían personas que eran conservadores y otras personas que eran liberales. ¿Qué opinaban o cómo era cuál era la característica de los conservadores? Ellos representaban la aristocracia, es decir, eran las personas que tenían más dinero, tenían más tierras, eran dueños de las empresas, del comercio, eran adinerados, terratenientes, eran dueños de propiedades, sectores grandes en Chile, de los cuales se trabajaba la agricultura, entonces todos los dineros que se recolectaban iban para ellos, eran dueños de grandes terrenos, eran partidarios de un Estado fuerte y centralizado. Confiaban en las instituciones tradicionales como el Estado y especialmente la Iglesia. Eran muy conservadores en ese aspecto y ellos pensaban que la Iglesia debía velar constantemente las leyes en Chile. Eh, estaban los higienistas, que ellos querían que Bernardo Higgins volviera, ¿cierto?, a tomar el poder una vez que se había radicado, que había sido autoexiliado a Perú. Ellos querían que volviera, ¿ya? Y estaban los estanqueros, que eran los comerciantes, y estaban vinculados, ¿no es cierto?, a la banca, y querían un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica, lo cual la inestabilidad política no se iba a acabar. Y por el otro lado estaban los liberales, los pipiolos, provenían especialmente de la élite ilustrada. Recuerden que eran jóvenes que ellos viajaban a Europa, ¿cierto? Y se influenciaban por políticos europeos, franceses, en Inglaterra, en grandes universidades, y ellos tomaban ideas de allá y querían eh, ponerlas en práctica en Chile, ¿ya? Partidarios de ideas como la libertad, el pensamiento, el laicismo, que tiene que ver con las leyes laicas, que lo vamos a ver más adelante, y por ello, contrarios a la participación de la Iglesia en los asuntos. Ellos querían la separación de la Iglesia con respecto a la política del Estado chileno, que la Iglesia Católica no rigiera las leyes en Chile, sino que fueran dos cosas totalmente diferentes. La libertad de comercio, que no solamente el comercio estuviera a cargo de las personas que tenían más dinero y la aristocracia, sino que fuera algo más abierto para toda la población. La elección del voto popular de los cargos públicos. Recuerden que más adelante también vemos que el voto popular, el voto solamente en ese momento era para la gente que fuera mayor de 18 años y tuviera tierras. ¿De acuerdo? Ya. Ahora no. Lo que ellos quieren los liberales es que el voto sea para toda la población mayor de 18 años. Hombres, mujeres todavía no. La eliminación de los mayorazgos. También les recuerdo que los mayorazgos era el hijo mayor de cada familia. Una vez que sus padres fallecían, el hijo mayor heredaba todas las tierras. No se repartía equitativamente por la cantidad de hijos, sino que heredaba el hijo mayor. Postulan la idea del progreso a través de la razón y la ciencia, partidarios de la modernidad en desmedro de la tradición, ¿ya? La razón versus la tradición y la ciencia a apoyar fielmente, ¿no es cierto?, los estados. Estaban los federalistas que planteaban la autonomía regional y el predominio de las provincias, o sea, que le diéramos poder a las provincias como a pequeños estados, parecido a los Estados Unidos. En 1833, ¿no es cierto?, se promulga la Constitución, ya que es esta gran carta magna en el cual se dictan todas las leyes que rigen un país, ¿ya? Y esta fue la más importante de ese periodo. Y esta Constitución la hizo un señor que se llamaba Diego Portales, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que decía esta Constitución a grandes rasgos? Que amplía las atribuciones del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, que duraba 5 años con la posibilidad de una reelección inmediata, es decir, un presidente podía estar 10 años en el cargo. Intervenía la designación de jueces, ¿ya? Em, esto es lo que podía hacer el presidente, perdón. Gozaba de facultades extraordinarias, ejercía el patronato sobre las iglesias, el poder legislativo, el que está en el Congreso, a cargo de diputados y senadores. ¿Qué tenían que hacer? Legislar y dictar las leyes de forma periódica, y el sistema de votación de estado confesional, ¿cierto? La religión oficial es la católica y se prohibía cualquier otro tipo de culto. Es decir, actualmente existen diferentes iglesias como la iglesia evangélica, la iglesia mormona, la iglesia católica. Entonces, en ese tiempo solamente la iglesia católica era la que estaba permitida. Ya, aquí aparece también un cuadro. eh,
¿Cuáles son los pensamientos de Diego Portales? ¿Ya? Él le da un orden autoritario entre el año 1831 y 1861, ¿ya? Él le da poder al Poder Ejecutivo, lo refuerza, ¿ya? Apoyo social a la aristocracia y Estado confesional, es decir, de la manito de la Iglesia Católica. ¿Recuerdan que hacia el año 1861 se acaba el periodo conservador? Ya. Están los liberales, que están a cargo de otras ideas. Por lo tanto, los liberales toman el poder a cargo de estos presidentes, principalmente en esa época de José Joaquín Pérez, Federico Sañartu, y hace una reestructuración, es decir, ordenan un poco esta constitución que no les parece, que hay cosas que no deberían estar, y hacen una reforma, ¿ya? El desarrollo cultural de Chile se vio beneficiado con el aporte liberal, destacando entre otros factores la llegada de comerciantes británicos a Valparaíso. Recuerden que Valparaíso era un puerto, era el puerto más importante del Océano Pacífico. Él estaba de California y luego venía el de Valparaíso, por lo tanto era un puerto muy importante. Quienes construyeron colegios y fundaron periódicos junto con promover el comercio. La colonización alemana en el sur permitió el desarrollo de las industrias y la cultura en el sur de Chile. Recuerden que los indígenas, los mapuches, seguían en esta confrontación con los, ya no españoles, sino que con los chilenos, en la ocupación de tierra, cosa que en la actualidad aún sigue permanente. La llegada de los intelectuales extranjeros, que también lo vimos, con gran aporte hacia la ciencia, la educación y el arte, se destacaron en varios ámbitos culturales, como Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, él era venezolano, el Código Civil, José Joaquín Mora, Domingo Faustino, Bartolomé Mitre, entre otros científicos como Claudio Gay. ¿Se recuerdan de Claudio Gay, que era un biólogo? Ya, él se acuerdan que hizo una ruta de Chile de norte a sur, em, demostrando y buscando y comprobando la existencia de la fauna y flora de Chile porque no se conocía. Entonces él hizo un estudio de norte a sur, buscó todos los tipos de árboles y todos los tipos de animales que eran propios de Chile. Ignacio Domeyko, artistas como Mauricio Rugendas, que era alemán, y se vino a Chile, ¿no es cierto? Y comenzó a, a retratar la vida cotidiana de la sociedad. ¿Se acuerdan? Que ellos dibujaban lo que veían en las calles, el paisaje de Chile, eh, las cosas típicas, las fiestas, ¿se acuerdan? Ya. El contacto entre los jóvenes chilenos con sucesos revolucionarios en Europa, traían ideas desde Europa. Esta situación generó una verdadera eh, revolución en Chile, cultural, en la época del presidente Bulnes, y se manifestó como el surgimiento de la generación de 1842. Recuerdan que todos estos intelectuales como periodistas, profesores, médicos, abogados, arquitectos, se unieron, ¿no es cierto?, y formaron un movimiento intelectual de pensamiento diferente al conservador, ¿ya? Y ahí se crearon grandes obras artísticas en relación al arte, a la pintura, a la literatura, a la tecnología. Fue como un boom, como un desarrollo de la creatividad cultural en Chile, ¿ya? Y ahí se destacan personajes como Benjamín Vicuña, Barros Arana, eh, Miguel Luis Amunátegui, se crea la Universidad de Chile, la Academia de Bellas Artes, el Conservatorio de Música, la Escuela de Preceptores, que es la escuela donde se estudian los profesores de esa época, la Escuela de Arte y Oficio, cuyo objetivo era preparar a los técnicos para hacer una revolución industrial en Chile que en Europa ya estaba funcionando, sí, a fines del siglo 1800 más o menos. Se autoriza el matrimonio entre las personas de distinta religión en una clara muestra de tolerancia religiosa, es decir, se abre, ¿no es cierto?, este espectro de no solamente la Iglesia Católica, sino que de diferentes creencias. Ya, aquí hay una línea, ¿no es cierto?, de tiempo en el cual están los 5 presidentes de la época: José Joaquín Pérez, que asume la presidencia. Luego, en el periodo de Federico Errázuriz Sañartu, se promulgan estas reformas constitucionales a la reforma de 1833. Luego, Aníbal Pinto, Domingo Santa María, en el año 1876,
a 1881, en el cual está la Guerra del Pacífico. Y por último está Manuel Balmaceda, donde también se promulgan ahí las leyes laicas. La lucha entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia está permanentemente inmiscuida, ¿no es cierto?, en la política? A los liberales no les parece eso. Y durante esta época se produce una constante lucha entre el Estado liberal y la Iglesia, situación que se agudizará en disputas liberales y conservadoras. Aquí hay una lucha constantemente entre liberales y conservadores. Los conservadores quieren que la Iglesia siga permanentemente dentro del Estado, y los liberales no quieren eso. Por ejemplo, proliferan los periódicos satíricos en los que se ridiculizan, ¿no es cierto?, las figuras de los sacerdotes u obispos, ¿no es cierto? En el plano político se enfrentaron las corrientes que por un lado buscaban laicizar las instituciones y disminuir la influencia de la Iglesia, es decir, que hayan leyes laicas. Y por otro lado, las corrientes que buscaban mantener la influencia eclesiástica en la vida cotidiana. ¿Ya? Durante el gobierno de Pérez se había promulgado la ley interpretativa del artículo número 5 de la Constitución, estableciendo el culto privado de otros credos religiosos, es decir, que eh, no podían haber otros credos que no fuera el católico. Durante el gobierno de Santa María, en el año ya 1891, perdón, se promulgan las leyes laicas, creando los cementerios laicos. ¿Recuerdan ustedes que habían cementerios para católicos y cementerios para personas que no fueran católicas? ¿Ya? Y eso ahí hay una polémica, los sacerdotes se enojaron, se enojó el presidente de los partidos conservadores, y ahí hubo como una disputa entre católicos y no católicos, e incluso cuando iban a enterrar a una persona a un cementerio católico que no era católico, ¿qué hacían las personas que estaban ahí? Sacaban a sus seres queridos, ¿ya? Hubo ahí una disputa bien peleada. Y además el registro civil estaba a cargo de los matrimonios. Antes estaba a cargo la iglesia, ahora no. El presidente de la época dice que no, que los matrimonios solamente se van a regir bajo el registro civil, para católicos y no católicos. Con ello, se secularizan las instituciones y se termina con el monopolio de la iglesia que tenía sobre momentos importantes de las personas, porque es como que era un poco, no toleraban, ¿no es cierto?, a las personas que no eran católicas, el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Se impulsó la educación como medio para alcanzar el progreso, se crearon distintas instituciones educativas, se promovió la literatura y el arte nacional, y llegaron extranjeros que aportaron a la ciencia y la cultura del país. El crecimiento económico permitió modernizar las ciudades a través de los principales avances tecnológicos de la época. Recuerden ustedes que el ferrocarril fue muy importante porque era rápido y tenía rutas establecidas entre las mineras, ¿no es cierto?, y el puerto de Chile, que el puerto era Valparaíso, que llegaban, ¿no es cierto?, llegaban ahí los alimentos, llegaban las exportaciones, y el ferrocarril era el encargado de repartir, ¿no es cierto?, los productos que llegaban a Chile. Y ahí tenemos una imagen de los primeros colegios en Chile. Recuerden que hacia el año 1890 las mujeres logran ponerse a la par en cuanto a la cantidad de alumnos hombres que habían en la época. En muy poco tiempo las mujeres alcanzaron a promediar, ¿no es cierto?, el gran número de alumnas en los colegios. También conocimos a las primeras mujeres doctoras, ¿no es cierto? Ya, el ticket de salida es el siguiente. En una especie de resumen vas a escribir, considerando al menos los siguientes conceptos en un mínimo de 12 líneas. Ustedes me van a contar qué es lo que entendieron de este periodo conservador y periodo liberal utilizando estos conceptos: ensayos constitucionales, gobiernos conservadores, Diego Portales, Constitución de 1833, reformas liberales, leyes laicas, desarrollo de la educación, de la cultura, aportes científicos e intelectuales y avances tecnológicos. Ustedes me van a contar qué es lo que ocurrió desde 1800
23 hasta 1891 con estos conceptos, ¿ya? Para eso pueden recurrir a los videos que hemos trabajado anteriores, que está todo bien explicado. Este video es un resumen de todo lo que vimos y yo utilicé, ¿no es cierto?, todos estos conceptos. La idea es que ustedes pueden hacer lo mismo, pero lo escriben, ¿ya? Con un mínimo de 12 líneas, ¿ya? Y recuerden enviar el ticket de salida al correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Que tengan buen trabajo y que tengan una buena semana.